Estrellas turcas brillan en Riad. Hande Erçel, Tuba Büyüküstün y Meri Muzerli dejan huella en los premios YOI 2026. Estampida en la alfombra lavanda, aplausos en el escenario, brisa turca entre bastidores. Riad, la capital de Arabia Saudí, volvió a acoger a estrellas mundiales con los premios YOI 2026, una de las ceremonias de premios más prestigiosas de Oriente Medio. Cientos de celebridades del mundo del cine, la televisión, la música, el deporte y las redes sociales asistieron al evento, pero el impacto generado por los actores turcos acaparó titulares aparte. En particular, Hande Erçel, Tuba Büyüküstün y Meri Muzerli se convirtieron en los nombres más comentados de la noche, tanto por su aparición en la alfombra lavanda como por su actitud durante la ceremonia. Se habló turco en Riad, las estrellas turcas dieron la palabra. Este año, los premios YOI 2026 no fueron solo una ceremonia de premios, sino también una muestra oficial del poder de las series y actores turcos en Oriente Medio. Invitados de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Egipto mostraron gran interés en los actores turcos participantes. Los gritos de Turquía, que resonaban en la alfombra lavanda resaltaron la dimensión internacional del evento. Hande Erçel, como una estrella global en Riad. Uno de los nombres más comentados de la noche fue, sin duda, Hande Erçel. En cuanto pisó la alfombra lavanda, las cámaras de la prensa estaban prácticamente pegadas a ella. La prensa saudí y árabe la describió como el rostro de las series de televisión turcas que se abren al mundo. Una lección de elegancia sobre una alfombra lavanda. Hande Erçel reflejó con éxito una moderna fusión entre Oriente y Occidente con su elegante y audaz elección de diseño para la noche. Su minimalista pero impactante selección de accesorios, su maquillaje natural y su impecable peinado le valieron las mejores calificaciones de los expertos en moda. Los comentaristas de la moda describieron el estilo de Erçel como sin pretensiones, a la altura de una estrella internacional. Habló árabe en el escenario, el público se puso de pie. La verdadera sorpresa de la noche para Hande Erçel llegó en el escenario. Al presentar el premio a la mejor actriz árabe junto a Bahar Arduk, Erçel pronunció parte de su discurso en árabe, recibiendo un gran aplauso del público. Este gesto se viralizó rápidamente en redes sociales, recibiendo elogios con comentarios como respeto cultural, elegancia internacional y una inteligente jugada estelar. Según información filtrada tras bambalinas, Erçel se había preparado para este discurso con días de antelación y recibió apoyo personalizado con la pronunciación. Baris Arduk y Harmony, tema de discusión también tras bastidores. La química entre Hande Erçel y Bahar Arduk en el escenario generó preguntas en redes sociales sobre un posible nuevo proyecto. Su contacto visual, su soltura y su energía fueron observados de cerca por los fans. Aunque no ha habido un comunicado oficial de la pareja, la noche de los premios YOI brindó momentos que reforzaron la posibilidad de un posible proyecto internacional. Tuba Büyüküstün, elegancia, inteligencia y sinceridad. Otra estrella de los premios YOI 2026 fue, sin duda, Tuba Büyüküstün. Con una larga trayectoria en proyectos internacionales y una gran base de fans en Oriente Medio, Büyüküstün destacó por su naturalidad e inteligencia. Elegancia sofisticada sobre una alfombra lavanda. El vestido elegido por Tuba Büyüküstün llamó la atención por sus líneas sencillas y su fuerte presencia. El diseño, sobrio pero impactante, demostró una vez más el estilo inconfundible de la actriz. Los círculos de la moda describieron el estilo de Büyüküstün como atemporal, clásico e intelectual. El diálogo que se convirtió en tema de debate durante la entrevista. Un momento durante las entrevistas de la alfombra lavanda se convirtió en uno de los más comentados de la noche. Cuando la presentadora le preguntó a Büyüküstün, ¿me enseñarías árabe?, la respuesta de la actriz, ¿qué tal si te enseño turco en lugar de árabe?, fue recibida con gran entusiasmo tanto en la sala como en redes sociales. Posteriormente, el hecho de que Büyüküstün le enseñara a la presentadora la palabra sinceridad se interpretó como un momento simbólico que resaltaba el poder emocional y la profundidad cultural del idioma turco. El efecto de Tuba en las redes sociales. Este diálogo alcanzó rápidamente millones de visualizaciones. Usuarios árabes y turcos compartieron publicaciones sobre el significado de la palabra sinceridad, mientras que el elegante estilo de Büyüküstün recibió una amplia cobertura en la prensa internacional. Meri Muzerli, Hürrem Sultan en Riad. Meri Muzerli fue una de las figuras más impactantes de la ceremonia de los premios YOI. Muzerli,
quien se convirtió en una leyenda en Oriente Medio con su interpretación de Hurrem Sultan en la serie Magnificent Century, pareció representar un legado histórico en el evento. Esplendor con un vestido adornado con piedra. La elección de Mary Mutherly de un vestido bordado con piedra evocaba tanto el esplendor otomano como las líneas modernas de alta costura. Los comentaristas de moda describieron la apariencia de Mutherly como digna de una reina. El efecto Hurrem continúa en Oriente Medio. El hecho de que muchos invitados gritaran Hurrem Sultan a la actriz mientras caminaba por la alfombra lavanda demostró una vez más la poderosa influencia que aún tiene el personaje. Mutherly respondió a esta atención con su habitual elegancia, posando para numerosas fotos con sus fans. Gran participación de Turquía. Los nombres de quienes participaron en los premios YOI 2026 desde Turquía no se limitaron a estos. Actores como Pınar Deniz, Kaan Urgankolu y Bahar Arduk también estuvieron entre los nombres importantes que representaron a Turquía en el evento. Esta nutrida participación demostró que la influencia de la industria de las series de televisión turcas en Oriente Medio ha alcanzado un punto estratégico y permanente. Que se debatió entre básicas. Las conversaciones tras bambalinas después de la noche fueron tan memorables como los momentos en el escenario. Nuevas ofertas de proyectos para actores turcos. Producciones conjuntas árabe-turcas. Proyectos especiales preparados para plataformas digitales. Especialmente centrados en Hande Erçel y Tuba Büyüküstün. Premios JOY 2026, una noche que pasará a la historia de las revistas turcas. Los premios YOI 2026 no fueron solo una noche de entrega de premios. Se recordaron como un evento que consolidó la posición de los actores turcos en el panorama internacional, donde la interacción cultural alcanzó su punto álgido y dejó momentos inolvidables en la historia del entretenimiento turco. La voz árabe de Hande Erçel, los ingeniosos diálogos de Tuba Büyüküstün, la magnífica presencia de Mary Mutherly. Con la conjunción de todos estos elementos, la noche de Riad quedó grabada en la memoria como una noche de triunfo para las estrellas turcas.